Barbara Wilson tenía 62 años cuando ocurrió el día que cambiaría para siempre la forma en que entendía el amor, la familia y el sacrificio. Durante más de 3 décadas había trabajado como enfermera en el St. Mary's Medical Center de Oak Ridge, en Pensilvania, y era de esas mujeres que parecían hechas de una mezcla extraña de paciencia infinita y cansancio silencioso. Quienes trabajaban con ella siempre decían que Bárbara tenía manos tranquilas, el tipo de manos que lograban calmar a miles o cientos un paciente antes incluso de hablar. Vivía sola en una casa modesta al final de Maple Street, una casa pequeña que había comprado junto a su esposo Robert muchos años atrás, cuando todavía soñaban con una vida larga juntos. Después de que Robert muriera de un infarto repentino, Bárbara se quedó viuda a los 44 años, pero nunca permitió que la tristeza desordenara su vida. Tenía un hijo, Michael, y durante años su mundo entero giró alrededor de él. Si alguien le preguntaba qué era lo más importante en su vida, ella no hablaba de su trabajo, ni de su casa, ni de sus propios sueños. Siempre respondía lo mismo: su hijo. Michael no había tenido una infancia fácil. Cuando era pequeño sufría de ataques severos de asma, de esos que convierten la respiración en una batalla silenciosa en medio de la noche. Bárbara pasó años despertándose sobresaltada por cualquier sonido que viniera de la habitación del niño, caminando descalza por el pasillo frío para asegurarse de que él seguía respirando bien. Había noches en que se sentaba junto a su cama con el inhalador en la mano, observando cómo su pecho subía y bajaba con dificultad. Más de una vez lo llevó corriendo al hospital en medio de la madrugada, todavía con el pijama puesto y el cabello recogido a toda prisa. Para poder cuidarlo mejor, redujo horas de trabajo, rechazó ascensos y aprendió a vivir con mucho menos dinero del que realmente necesitaba. Pero nunca se quejó. Para Bárbara, amar significaba exactamente eso: estar allí cuando nadie más podía estarlo, incluso cuando el propio cuerpo pedía descanso. Y durante muchos años, ese tipo de amor pareció suficiente para sostener todo su mundo. Con el paso de los años, Michael creció y su salud finalmente comenzó a estabilizarse. Para Bárbara, cada cumpleaños del hijo era casi como una pequeña victoria contra todo lo que habían pasado juntos. Ella seguía trabajando turnos largos en el hospital, muchas veces dobles, pero lo hacía con una especie de orgullo. Silencioso porque cada hora extra representaba algo concreto: libros para la escuela, medicamentos o más adelante la matrícula de la universidad. Michael era un buen estudiante, inteligente con las computadoras desde muy joven, y Bárbara siempre decía a sus colegas que él había nacido para algo grande. Cuando Robert murió de forma inesperada, el mundo de Bárbara se volvió más estrecho, pero también más determinado. Había noches en que lloraba sola en la cocina, sentada frente a la mesa donde todavía quedaban marcas de café que Robert había dejado años antes, pero cuando Michael entraba a la habitación, ella siempre estaba de pie, fuerte, como si el dolor fuera algo que podía guardarse en un cajón por unas horas. El día que Michael se graduó en Ciencias de la Computación fue uno de los momentos más felices de la vida de Bárbara. Ella había trabajado tanto para llegar hasta allí, que verlo cruzar el escenario con toga negra y sonrisa nerviosa le provocó una emoción difícil de describir. Recuerda haber sostenido el programa de la ceremonia con las manos temblando mientras pensaba en todas las noches de trabajo, en los préstamos que había pagado lentamente y en las vacaciones que nunca tomó para poder ahorrar. Michael consiguió un buen empleo en tecnología poco tiempo después, y por primera vez en décadas, Bárbara comenzó a pensar que tal vez su vida también podía volverse un poco más tranquila. Fue durante ese periodo cuando él conoció a Jennifer Parker. Al principio, Bárbara pensó que era simplemente una novia más. Pero pronto descubriría que Jennifer venía de un mundo completamente distinto al suyo. Un mundo donde las casas parecían hoteles y donde la gente hablaba de dinero con una naturalidad que siempre había incomodado a Bárbara. Jennifer Parker era el tipo de persona que parecía haber crecido en un ambiente donde todo siempre estaba perfectamente ordenado. Su padre, Thomas Parker, era dueño de varias concesionarias de autos en la región. Y su madre, Diana, era conocida en Oak Ridge por organizar eventos de caridad donde la gente vestía ropa elegante incluso en pleno otoño. La primera vez que Bárbara conoció a Jennifer fue en un restaurante bastante caro al que Michael insistió en llevarla para presentarlas. Bárbara recuerda que se sintió un poco fuera de lugar desde el momento en que entró, no porque Jennifer fuera grosera abiertamente, sino porque había pequeños detalles que hacían evidente la diferencia entre sus mundos. Jennifer hablaba
con seguridad sobre viajes a Europa, sobre inversiones de su familia y sobre barrios donde Bárbara apenas había pasado alguna vez en autobús. Aún así, Bárbara hizo lo que había hecho toda su vida. Sonrió, escuchó con atención y se convenció a sí misma de que lo único importante era que su hijo pareciera feliz. La boda llegó más rápido de lo que Bárbara esperaba. Fue un evento grande, organizado casi por completo por la familia Parker, en un salón enorme a las afueras de la ciudad donde las luces colgaban del techo como si fueran pequeñas estrellas. Bárbara se sentó durante la ceremonia en una mesa cercana al fondo, observando todo con una mezcla extraña de orgullo y distancia. No era tristeza exactamente, pero sí la sensación de estar mirando la vida de su hijo desde un lugar donde ya no encajaba del todo. Aún así, cuando Michael la abrazó después de la ceremonia y le dijo que nada de eso habría sido posible sin ella, Bárbara sintió que todos los sacrificios de su vida habían valido la pena. Lo que ella no sabía en ese momento era que aquella boda no marcaría el comienzo de una etapa tranquila, como había imaginado. En realidad, sería el inicio de una cadena de decisiones que, años después, terminarían llevándola a uno de los momentos más dolorosos de su vida. Después de la boda, Michael y Jennifer compraron una casa en uno de los barrios más exclusivos de Oak Ridge, Lakeview Estates. Era el tipo de lugar donde las calles parecían demasiado limpias para ser reales y donde cada casa tenía ventanales enormes que reflejaban el lago cercano al atardecer. La primera vez que Bárbara fue a visitarlos, se quedó unos segundos parada en la entrada mirando el tamaño de la casa. Tenía 3 pisos, un jardín perfectamente cuidado y una cocina que parecía sacada de una revista de decoración. Michael hablaba emocionado sobre el futuro, sobre lo bien que le iba en el trabajo y sobre cómo todo estaba finalmente encajando en su vida. Bárbara lo escuchaba con una sonrisa tranquila, aunque por dentro había una pequeña inquietud que no sabía explicar. La casa era hermosa, sí, pero también parecía demasiado grande, demasiado costosa para una pareja que apenas estaba comenzando su vida juntos. Los primeros meses después de la mudanza fueron tranquilos, al menos en apariencia. Luego comenzaron las llamadas de Michael. Al principio eran cosas pequeñas. Un mes necesitaba ayuda para cubrir un impuesto inesperado de la casa. Otro mes surgía un gasto con una reparación del sistema de calefacción. Michael siempre hablaba con cierta vergüenza, asegurándole a Bárbara que sería algo temporal y que pronto le devolvería el dinero. Para Bárbara, ayudarlo no era ni siquiera una decisión difícil. Era su hijo, después de todo. Ella tenía algunos ahorros guardados después de tantos años de trabajo, y pensaba que ese dinero siempre había estado allí para cuando Michael lo necesitara. Así que transfería pequeñas cantidades sin pensarlo demasiado. Cada vez que lo hacía, Michael agradecía con cariño, y Bárbara volvía a su rutina en el hospital convencida de que estaba haciendo exactamente lo que una madre debía hacer. En ese momento todavía no imaginaba que aquellas pequeñas ayudas eran apenas el comienzo de algo mucho más grande. Con el tiempo, aquellas pequeñas ayudas comenzaron a volverse cada vez más frecuentes. Lo que antes era una llamada ocasional se transformó en una conversación que aparecía casi todos los meses. Siempre había un nuevo motivo. Los impuestos de Minnesota Indian, la propiedad habían subido, el sistema eléctrico necesitaba una actualización, o Jennifer quería redecorar una parte de la casa que, según ella, ya se veía anticuada. Bárbara escuchaba todo con paciencia desde la mesa de su cocina, muchas veces todavía con el uniforme del hospital puesto después de un turno de 12 horas. A veces sentía un leve cansancio en el pecho cuando abría su aplicación bancaria y veía el dinero salir de sus ahorros, pero inmediatamente lo justificaba en su mente. Michael siempre había sido responsable, se decía. Esto era solo una fase difícil. Si estás escuchando esta historia hasta aquí, quizá entiendas ese tipo de amor extraño que tienen algunos padres. Ese en el que uno se convence de que ayudar siempre es lo correcto, incluso cuando empieza a doler un poco. El verdadero cambio ocurrió cuando Michael hizo una petición mucho más grande que las anteriores. Una noche la llamó con un tono que Bárbara no había escuchado antes, una mezcla de preocupación y urgencia. Le explicó que la hipoteca de la casa era más pesada de lo que habían calculado y que durante algunos meses necesitarían ayuda para no atrasarse con los pagos. Bárbara se quedó en silencio unos segundos, mirando la ventana de su cocina donde la luz del porche iluminaba el jardín vacío. Sabía que aquello no era lo mismo que pagar una reparación o un impuesto ocasional,
Aquello significaba asumir una responsabilidad enorme. Pero también recordó todas las noches en que había sostenido el inhalador de Michael cuando era niño, todas las veces que prometió que siempre estaría allí para él. Y así, casi sin darse tiempo para pensarlo demasiado, Bárbara aceptó ayudar. Aquella decisión marcaría el inicio de 3 años de sacrificios que cambiarían su vida mucho más de lo que imaginaba. A partir de ese momento, la vida de Bárbara empezó a girar nuevamente alrededor de los horarios más duros del hospital. Aceptó turnos nocturnos que antes evitaba, cubrió guardias de compañeros enfermos y comenzó a trabajar más horas de las que su cuerpo de 60 años realmente podía soportar. En el St. Mary's, el pasillo del ala de urgencias siempre tenía ese olor particular a desinfectante y café recalentado que se quedaba pegado en la ropa al final del turno. Muchas madrugadas Bárbara regresaba a casa cuando el cielo apenas empezaba a aclararse, con los pies doloridos y las manos aún frías por haber sostenido demasiadas historias ajenas durante la noche. Pero al llegar, antes incluso de Minos y sin quitarse el uniforme, revisaba el calendario donde había anotado la fecha exacta de cada pago de la hipoteca de Michael. Era una disciplina casi militar. Cada mes transfería el dinero sin retrasos, como si fuera su propia casa la que dependiera de ese pago. Nadie en el hospital sabía realmente cuánto estaba sacrificando. Para los demás, Bárbara seguía siendo simplemente la enfermera tranquila que siempre decía que todo estaba bien. Con el paso de los meses, aquella ayuda temporal se convirtió en algo permanente. Michael ya no hablaba de devolver el dinero pronto, sino de cuando las cosas se estabilicen. Jennifer, por su parte, parecía cada vez más cómoda con la situación. En algunas visitas que Bárbara hizo a la casa de Lakeview Estates, empezó a notar detalles que antes no estaban allí. Muebles nuevos que parecían carísimos, una televisión enorme instalada en la sala y fotografías de viajes recientes pegadas en la nevera. Una tarde incluso escuchó a Jennifer comentar con naturalidad que estaban planeando un viaje para esquiar en invierno. Bárbara no dijo nada, solo sonrió y siguió ayudando a poner la mesa. Pero mientras lavaba los platos en la cocina brillante de aquella casa enorme, algo dentro de ella empezó a sentirse extraño. No era exactamente enojo, ni tampoco tristeza. Era más bien una sensación incómoda, como cuando uno empieza a sospechar que una historia que siempre creyó entender, quizá no era exactamente como pensaba. Durante casi 3 años, Bárbara mantuvo ese ritmo sin quejarse con nadie. Cada mes, sin falta, transfería el dinero necesario para cubrir la hipoteca de la casa de Michael y Jennifer. Si alguien hubiera revisado sus cuentas bancarias en ese periodo, habría visto una cifra que, con el tiempo, alcanzó algo cercano a los $126,000. Para Bárbara, sin embargo, el número no significaba tanto como la idea detrás de él. Estaba ayudando a su hijo a mantener la vida que había construido. En el hospital, algunos compañeros comenzaron a notar que Bárbara se veía más cansada de lo habitual. Había momentos en que se apoyaba unos segundos en el mostrador de enfermería antes de volver a caminar por el pasillo. Pero cuando alguien le preguntaba si estaba bien, ella respondía con su sonrisa tranquila de siempre. Era la misma sonrisa que había usado durante años para esconder el peso de todo lo que llevaba encima. El problema fue que el cuerpo de Bárbara finalmente empezó a reclamar el precio de todo ese esfuerzo. Mañana, después de una semana particularmente dura de turnos nocturnos, comenzó a sentir un dolor fuerte en el pecho y una tos profunda que no se parecía en nada a un resfriado común. Sus colegas insistieron en que se hiciera revisar, y el diagnóstico llegó rápido. Neumonía causada por agotamiento extremo. El médico fue claro con ella de una forma que Bárbara no estaba acostumbrada a escuchar. Le dijo que necesitaba descansar varias semanas, que su cuerpo estaba al límite y que seguir trabajando de esa manera podría empeorar la situación. Aquella tarde, sentada en su sala con una manta sobre las piernas y el silencio de la casa rodeándola, Bárbara hizo algo que nunca había hecho en todos esos años. Tomó el teléfono y llamó a Michael para pedirle un favor. Solo necesitaba un mes sin enviar el dinero de la hipoteca mientras se recuperaba. Para ella era una petición pequeña después de todo lo que había hecho. Pero la respuesta que recibiría cambiaría todo. La primera persona que respondió al teléfono no fue Michael, sino Jennifer. Desde el principio su tono fue frío, casi impaciente, como si aquella llamada estuviera interrumpiendo algo más importante.
Bárbara explicó con calma que estaba enferma, que el médico le había ordenado descansar y que, por primera vez en 3 años, necesitaba suspender el pago de la hipoteca durante un mes. Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea, de esos silencios incómodos que duran apenas unos segundos, pero que se sienten mucho más largos. Luego Jennifer respondió con una naturalidad que dejó a Bárbara completamente inmóvil en el sofá. Dijo que eso sería un problema, porque ellos estaban contando con ese dinero para ese mes. Bárbara intentó explicar de nuevo la situación, recordándole que llevaba años ayudándolos. Pero Jennifer simplemente añadió algo que terminó de romper la tranquilidad de la conversación. Ya habían reservado un viaje de esquí para Navidad y el presupuesto estaba ajustado. Bárbara se quedó mirando el teléfono. Después de que la llamada terminara, como si todavía esperara que la voz de Jennifer volviera a aparecer, para aclarar que todo había sido un malentendido. Durante unos minutos, la casa quedó completamente en silencio, excepto por el tic-tac lento del reloj de pared que Robert había comprado décadas atrás. Ella trató de convencerse de que quizá Jennifer solo estaba estresada, que tal vez Michael la llamaría después para hablar con más calma. Y efectivamente, unas horas más tarde, el teléfono volvió a sonar. Era Michael. Pero la conversación no fue como Bárbara había imaginado. Desde las primeras palabras, su hijo sonaba irritado. Le dijo que no entendía por qué estaba haciendo tanto drama por un solo mes, y que ellos realmente necesitaban ese dinero. Incluso insinuó algo que Bárbara jamás habría esperado escuchar de él, que una madre no debería estar esperando algo a cambio de ayudar a su propio hijo. En ese instante, Bárbara sintió algo muy extraño dentro del pecho, algo que no tenía nada que ver con la neumonía. Era la primera grieta real en una historia que ella había creído durante toda su vida. 2 días después de aquella llamada, Michael apareció en la casa de Bárbara sin avisar. Era una tarde gris de finales de otoño, de esas en las que el cielo parece quedarse bajo durante todo el día. Bárbara todavía estaba débil y caminaba despacio por la casa, envuelta en una bata gruesa mientras preparaba una sopa simple en la cocina. Cuando abrió la puerta y vio a su hijo, en el porche por un momento pensó que tal vez había venido a disculparse. Michael entró con cierta incomodidad, mirando alrededor como si la casa de su infancia se hubiera vuelto extraña para él. Durante unos minutos hablaron de cosas triviales, del clima, del trabajo, incluso de la recuperación de Bárbara. Pero finalmente Michael suspiró y dijo lo que realmente había ido a decir. Explicó que ese año no sería buena idea que ella fuera a la celebración de Navidad en casa de los Parker. Según él, Jennifer pensaba que la reunión sería más adecuada solo con su familia. Bárbara escuchó aquellas palabras sin interrumpirlo, pero algo dentro de ella empezó a reorganizarse lentamente, como si una parte de su mente finalmente estuviera conectando piezas que durante años había preferido ignorar. Había trabajado turnos dobles, había sacrificado sus ahorros, había pagado gran parte de la casa donde Michael vivía, y aún así no era bienvenida en la Navidad de su propio hijo. Cuando Michael se fue, esa tarde el silencio que quedó en la casa fue distinto al de otras veces. No era solo soledad, era claridad. Y si esta historia te está tocando de alguna manera, deja un like, compártela con alguien cercano o cuéntame en los comentarios desde dónde la estás escuchando. Porque lo que ocurrió después fue el momento en que Bárbara tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Esa noche, Bárbara no durmió mucho. La neumonía aún le pesaba en el pecho, pero lo que realmente la mantenía despierta era otra cosa. Una sensación nueva, incómoda y al mismo tiempo sorprendentemente clara. Durante años había contado la misma historia dentro de su cabeza, la de una madre que simplemente estaba ayudando a su hijo a construir su vida. Pero ahora, sentada en la oscuridad de su sala, mirando la luz tenue del reloj digital sobre la mesa, empezó a ver esos mismos años desde otro ángulo. Recordó cada transferencia bancaria, cada turno nocturno, cada madrugada en la que volvía del vino 100. Hospital con los pies adoloridos mientras Michael y Jennifer dormían en una casa que ella estaba ayudando a pagar. Y por primera vez, Bárbara se permitió hacer una pregunta que nunca antes se había permitido. ¿En qué momento ayudar se había convertido en sostener completamente la vida de otra persona?
A la mañana siguiente, todavía con la garganta irritada por la tos, Bárbara hizo algo que jamás había hecho en todos esos años. Abrió su computadora portátil, revisó cuidadosamente sus cuentas bancarias y sumó todas las transferencias que había hecho a lo largo de los últimos 3 años. El número final apareció en la pantalla de forma fría y exacta: $126,000. Durante varios minutos se quedó mirando la cifra sin moverse, como si su mente necesitara tiempo para aceptar lo que significaba realmente. Ese dinero representaba miles de horas de trabajo en el hospital, noches enteras caminando por pasillos iluminados por luces blancas, turnos en los que había sostenido la mano de pacientes moribundos mientras pensaba en el futuro de su propio hijo. Pero esa mañana, por primera vez, Bárbara no sintió orgullo al mirar ese sacrificio. Sintió algo diferente. Sintió que había llegado el momento de detenerse. Ese mismo día, Bárbara tomó otra decisión que, años atrás, jamás habría considerado. Llamó a un abogado recomendado por una antigua compañera del hospital, alguien especializado en asesoría financiera y protección patrimonial. La reunión fue en una oficina pequeña en el 1906. Centro de Oak Ridge. Un lugar silencioso con estanterías llenas de carpetas gruesas y diplomas enmarcados en las paredes. Bárbara llevó consigo un sobre lleno de documentos, extractos bancarios, registros de transferencias y copias del préstamo que había confirmado cuando Michael compró la casa. Mientras el abogado revisaba todo con calma, Bárbara explicó la situación sin dramatizar, con la misma serenidad con la que describía síntomas de pacientes en el hospital. Al final de la reunión, el hombre levantó la mirada y le dijo algo que Bárbara necesitaba escuchar: que ayudar a la familia no significaba destruir la propia seguridad financiera. Aquellas palabras, simples pero directas, funcionaron como una especie de permiso que Bárbara nunca se había dado a sí misma. Esa tarde, cuando volvió a casa, Bárbara abrió nuevamente su aplicación bancaria. Esta vez no para enviar dinero, sino para hacer algo que llevaba años posponiendo. Canceló la transferencia automática que cubría la hipoteca de Michael y Jennifer. Fue un gesto pequeño en apariencia, apenas unos clics en la pantalla del teléfono. Pero para Bárbara representaba algo mucho más profundo. Era la primera vez en décadas que tomaba una decisión pensando primero en su propia vida. No llamó a Michael para avisar. No escribió ningún mensaje explicando nada. Simplemente cerró la aplicación y dejó el teléfono sobre la mesa de la cocina. Luego se preparó una taza de té y se sentó junto a la ventana, observando cómo el viento movía las hojas secas del árbol del patio. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no se sentía como un vacío, se sentía como espacio. Las primeras semanas después de esa decisión fueron extrañas para Bárbara. Había pasado tantos años viviendo en función de las necesidades de su hijo, que ahora tenía que aprender algo que, a su edad, parecía casi un idioma nuevo: vivir para sí misma. Mientras se recuperaba de la neumonía, comenzó a caminar lentamente por el vecindario cada mañana, algo que antes nunca tenía tiempo de hacer. Maple Street en otoño tenía un aire tranquilo, con hojas anaranjadas acumulándose en las aceras y el olor de chimeneas encendidas flotando en el aire frío. En una de esas caminatas vio un pequeño cartel pegado en el tablón comunitario de la biblioteca local. Anunciaba un club de lectura que se reunía los miércoles por la tarde. Durante unos minutos, Bárbara se quedó mirando el papel como si estuviera considerando algo mucho más grande que un simple grupo de cientos. Lectura. Finalmente anotó la hora y el lugar en su libreta. El primer día que asistió al club de lectura se sentó en una silla cerca de la ventana, un poco nerviosa, como si fuera la primera vez que entraba a una habitación llena de desconocidos. Pero pronto descubrió algo que no había sentido en mucho tiempo. Conversaciones que no giraban alrededor de problemas, dinero o responsabilidades familiares. Había una maestra jubilada llamada Linda que hablaba con entusiasmo sobre novelas históricas. Un señor llamado Carl que siempre llevaba galletas caseras y una mujer llamada Teresa que reía tan fuerte que toda la sala terminaba riendo con ella. Bárbara empezó a asistir cada semana y poco a poco su vida comenzó a expandirse de una forma que había olvidado que era posible. En el hospital, incluso algunos compañeros notaron que parecía distinta, más tranquila, como si hubiera soltado un peso invisible que llevaba encima desde hacía años. Fue también en el hospital donde algo inesperado comenzó a tomar forma.
El doctor Richard Montgomery, un médico del área de cardiología que llevaba años trabajando en St. Mary's, siempre había tenido una relación cordial con Bárbara, de esas que se construyen en los pasillos del hospital entre turnos largos y conversaciones rápidas junto a la estación de enfermería. Richard era un hombre tranquilo, con cabello gris en las sienes y la costumbre de escuchar más de lo que hablaba. Una tarde, después de que Bárbara terminara un turno relativamente ligero, él se acercó con 2 cafés en la mano y se sentó frente a ella en la pequeña cafetería del hospital. Hablaron de cosas simples al principio, del clima, del trabajo, de los cambios en la ciudad. Pero en algún momento Richard mencionó que la orquesta local daría un concierto el fin de semana y que tenía 2 entradas. Lo dijo con una naturalidad casi tímida, como si no quisiera incomodarla. Bárbara no respondió de inmediato. Durante años había olvidado cómo se sentía que alguien la invitara a hacer algo solo por compañía. Esa noche, sentada en la sala de su casa con una manta sobre las piernas, Bárbara pensó en lo mucho que había cambiado su vida en cuestión de meses. Recordó la llamada telefónica, la visita de Michael, el momento en que canceló aquella transferencia bancaria que durante años había marcado el ritmo de su vida. También pensó en algo que le resultaba sorprendente: el hecho de que, al detener ese ciclo de sacrificios, el mundo no se había derrumbado como siempre había temido. La casa seguía en pie, su vida seguía avanzando, y por primera vez en mucho tiempo había espacio para nuevas posibilidades. A la mañana siguiente respondió al mensaje de Richard aceptando la invitación al concierto. No lo hizo con la emoción impulsiva de alguien joven, sino con la calma serena de quien finalmente entiende que todavía puede construir algo diferente. Michael volvió a llamar aproximadamente 2 semanas después de que el pago de la hipoteca no llegara. Esta vez su tono no era irritado como antes, sino confundido. Dijo que el banco había notado el retraso y quería saber qué estaba pasando. Bárbara escuchó en silencio desde la mesa de su cocina, la misma mesa donde durante años había enviado dinero para sostener la vida de su hijo. Cuando finalmente habló, lo hizo con una calma que incluso a ella misma le sorprendió. Le explicó que ya no seguiría pagando la hipoteca y que había decidido reorganizar sus finanzas para proteger su propia jubilación. No hubo gritos ni reproches. Solo una frase clara que resumía algo que Bárbara había tardado décadas en aprender. Ayudar no significa desaparecer. Michael intentó discutir, pero la conversación no duró mucho. Bárbara no estaba enojada. Simplemente había dejado de cargar un peso que nunca debió ser suyo. Un mes después, Bárbara estaba sentada en un auditorio pequeño del centro de Oak Ridge, escuchando a la orquesta local interpretar una pieza de violín mientras Richard ocupaba el asiento a su lado. Afuera, el invierno comenzaba a cubrir la ciudad con una capa ligera de nieve. En algún momento del concierto, Bárbara se encontró pensando en todo lo que había vivido para llegar hasta allí. Los años de hospital, las noches de preocupación por su hijo, el dinero que había entregado sin esperar nada a cambio, y el dolor silencioso de haber sido apartada de una familia por la que había dado tanto. Pero en lugar de sentir tristeza, lo que sintió fue algo distinto. Fue dignidad. Porque ese día Bárbara comprendió algo que muchas personas tardan toda una vida en descubrir. El amor verdadero no exige que uno se borre a sí mismo. A veces, la mayor forma de amor propio es aprender a cerrar una puerta y empezar a caminar hacia una vida que también nos pertenece.